Saludos desde Madrid y bienvenidos al Euronews Hoy de este martes. Israel asegura que Hamás está al borde de la disolución mientras prosigue con los bombardeos sobre Gaza. Una veintena de palestinos han muerto en la zona humanitaria cercana al paso de Rafah, en la que se acumulan masas de gazatíes desplazados. La ONU celebrará una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad para tratar el último veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad y solicitarlo de nuevo. En Ucrania, Rusia ha lanzado unos 40 ataques sobre Avdiivka, mientras que el presidente Zelensky se encuentra en Estados Unidos, donde ha conseguido que el Fondo Monetario Internacional libere un giro de más de 835 millones de euros antes de reunirse con Biden este martes. En Polonia, el nuevo primer ministro polaco, Donald Tusk, ha prometido que su gobierno se movilizará para mantener el compromiso mundial de ayudar a Ucrania. Aquí en España, la polémica ley de amnistía pactada con los independentistas y que permitió a Pedro Sánchez renovar mandato aterriza en el Congreso de los Diputados. En Argentina están a la expectativa del nuevo paquete de recortes del nuevo gobierno de Milei, mientras que en la COP28 la palabra que más se repite es insuficiente, después de que se haya publicado el borrador del acuerdo final. Las negociaciones encaran este martes su momento definitivo con pocas expectativas de que haya consenso. Vamos con otros titulares de la jornada. La Unión Europea está estudiando imponer sanciones a los colonos israelíes responsables de violencia en Cisjordania. Orbán amenaza con impedir que se puedan abrir las negociaciones de adhesión con Ucrania este jueves en la cumbre europea. Defensa reforzada de la frontera de Estonia con Rusia. 3.200 soldados montan guardia permanentemente en la base de la OTAN de Tapa desde la invasión rusa de Ucrania. El fútbol profesional ha quedado suspendido de manera indefinida en Turquía tras el puñetazo que recibió un árbitro al final de un partido de la Superliga turca. Hace caso omiso. Israel continúa con sus ataques terrestres y aéreos en la Franja de Gaza 2 meses después del comienzo de la guerra contra Hamás y no va a detenerse. Las autoridades israelíes se han opuesto a los llamamientos internacionales para dar por concluida la ofensiva militar del país en Gaza, afirmando que la fase actual de la operación contra la organización islamista Hamás llevará tiempo. Entre tanto, el ejército de Israel ha asegurado que en el último mes detuvo a cientos de palestinos en Gaza que considera miembros de los grupos islamistas Hamás y Yihad Islámica. En total, solamente en el último mes fueron detenidos más de 500 terroristas. Más de la mitad de ellos fueron trasladados a Israel para ser investigados más a fondo. Al gobierno estadounidense le preocupa que Israel desplegara parte de las municiones de fósforo blanco que le proporcionó en un incidente ocurrido en octubre en el sur del Líbano. Creo que es importante recordar que el fósforo blanco tiene una utilidad militar legítima, en términos de iluminación y humo, para ocultar movimientos. Obviamente, cada vez que proporcionamos elementos como el fósforo blanco a otro ejército, es con plenas expectativas de que se utilizará de acuerdo con esos fines legítimos. El ejército de Israel ha anunciado el establecimiento de 2 puestos de control adicionales para la inspección de la ayuda humanitaria internacional antes de que entre en territorio palestino a través del paso fronterizo de Rafah, en Egipto. La Unión Europea estudia imponer sanciones a los colonos israelíes responsables de violencia en Cisjordania, incluida la prohibición de visados y controles más estrictos de los productos de los asentamientos. Desde el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, se ha producido un notable aumento de la violencia contra los palestinos, incluida la destrucción de sus escuelas y hogares y las expulsiones forzosas de sus tierras. Según las ONGs israelíes, más de 250 palestinos, incluidos niños, han muerto en Cisjordania por la violencia de los colonos durante estos meses. Algunos países como Francia, Bélgica e Irlanda dicen estar dispuestos a sancionar unilateralmente a los colonos si no se llega a un acuerdo total en la Unión Europea. Tenemos que ser muy claros, creo, a nivel de la Unión Europea, que de ninguna manera, obviamente, encontramos aceptable este comportamiento de los colonos, pero que debemos tomar medidas para demostrar simbólicamente y en términos reales nuestra oposición a lo que está sucediendo en Cisjordania en este momento. Es poco probable que todos los países de la Unión Europea acepten sanciones de esta naturaleza, ya que se requiere unanimidad.
a pesar de que el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha denunciado repetidamente la violencia de los colonos. Estados Unidos también ha dicho que sancionará a los colonos israelíes. Por ejemplo, Estados Unidos parece bastante comprometido con Israel, pero cuando se trata de los colonos, en realidad incluso Estados Unidos ha ido tan lejos como para decir tenemos que sancionar a los colonos que están perpetrando crímenes violentos hoy en día. Así que si Estados Unidos y el Departamento de Estado puede hacerlo, sería realmente una decepción por la falta de capacidad de acción si los europeos tampoco pueden unirse. El nuevo régimen de sanciones que se está estudiando también va dirigido contra otros altos cargos de Hamas, a la que la Unión Europea ya considera organización terrorista. Polonia se prepara para entrar en una nueva era política tras 8 años de gobierno populista de derechas. Con el voto del Parlamento polaco a favor de que Donald Tusk se convierta en primer ministro, el país va a sentar las bases para el deshielo de las relaciones con la Unión Europea. Gracias, Polonia. Este es un gran día. No para mí, sino para todos aquellos que a lo largo de estos muchos años creyeron profundamente, incluso cantaron que las cosas irían aún mejor, que ahuyentaríamos la oscuridad, que ahuyentaríamos el mal. La expectación por ver a Tusk como nuevo primer ministro era enorme en Polonia. Muchos ciudadanos acudieron al cine a ver la sesión parlamentaria. Varios miles de personas se inscribieron para venir a verlo aquí, en el cine. Tenemos 2 pantallas disponibles porque se siguen proyectando películas normales. La gente puede venir a verlo durante todo el mes. Tenemos la aprobación de la Cámara de Representantes de Polonia para que este sea un programa educativo. Donald Tusk señala que los electores han decidido alejar al partido Ley y Justicia del poder por lo que le ha hecho a la democracia y al país. El Parlamento Europeo ha otorgado este martes el premio Sájarov a la joven iraní Mahsa Amini, que fue detenida y torturada por la policía iraní por no llevar bien colocado el velo. La familia de la víctima iba a venir al Parlamento Europeo para recibir el premio en su lugar, pero el régimen iraní impidió su salida del país en el último momento. Esto es un ejemplo más de lo que el pueblo de Irán afronta cada día. Permítanme decir que el coraje y la resistencia de las mujeres iraníes en su lucha por la justicia, la libertad y los derechos humanos no se detendrán. Sus voces no pueden ser silenciadas y aunque no están aquí hoy, se sentirá su presencia. La muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022 provocó una oleada de protestas en todo el mundo, así como el nacimiento del movimiento iraní Mujer, Vida y Libertad, que defiende los derechos humanos de las mujeres iraníes. El Fondo Monetario Internacional ha aprobado una ayuda de más de 835 millones de euros para Ucrania. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, se encuentra actualmente en Washington, donde se ha reunido con el presidente Joe Biden en búsqueda de apoyo, mientras el Congreso de Estados Unidos debate un paquete de ayudas por un valor de unos 55.000 millones de euros para el país, una propuesta que de momento ha sido bloqueada por los republicanos. Realmente demostramos que podemos reformar nuestro país durante la guerra. Y creo que eso es un gran éxito para nosotros. También hemos aumentado el PIB durante la guerra y tenemos más empleos, más gente regresa. Es genial. Damos las gracias por todo esto a nuestros guerreros. El lunes, Zelensky se reunió con la industria armamentística estadounidense para pedir más ayuda y advirtió que la derrota de Ucrania supone avivar los sueños del Kremlin de destrozar la democracia en Europa. Aumentan las tensiones en la Unión Europea por la resistencia de Hungría a que Ucrania inicie pronto las conversaciones de adhesión al bloque. En el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Hungría ha mantenido su resistencia al respecto, lo que ha enfurecido a muchos otros Estados miembros, que querrían acelerar el proceso de adhesión para Kiev. La única manera en que puedo leer la posición húngara, no solo en Ucrania, sino en muchas otras cuestiones, es que están en contra de Europa y de todo lo que Europa representa.
En una cumbre crucial que comienza este jueves en Bruselas, los líderes debatirán sobre si iniciar o no las negociaciones de adhesión, pero también sobre la concesión a Ucrania de una ayuda adicional de 50.000 millones de euros, un salvavidas para ayudar al país a defenderse de la invasión rusa. Hungría bloquea actualmente ambas cuestiones. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, que ha participado en el encuentro, ha defendido que es mucho lo que está en juego para ambas partes. No me lo puedo imaginar, ni siquiera quiero hablar de las devastadoras consecuencias que tendrán lugar si el Consejo no toma esta decisión, no solo con respecto a Ucrania, sino en un sentido más amplio sobre la cuestión de la ampliación en su conjunto. Pero Hungría ha apostado por mantener su veto por considerar que Ucrania no es aún apta para las negociaciones de adhesión. Ha culpado a la Comisión Europea de hacer una evaluación falsa sobre el país. Nuestra posición es clara. Actualmente la situación no es la adecuada. No está preparada para que la Unión Europea inicie las negociaciones de adhesión. No se trata de una posición táctica por nuestra parte, sino una posición bien fundada. Ucrania ha defendido que está cumpliendo a una velocidad récord las peticiones de la Unión Europea en materia de lucha contra la corrupción y las reformas judiciales para poder iniciar las conversaciones de adhesión. Cerca del fin de la COP28, un proyecto de acuerdo pidió a los asistentes reducir el consumo y producción de combustibles fósiles. Es un tema que ha dominado las sesiones. Algunos han criticado el texto por no pedir la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. El presidente de la COP28, Ahmed Al-Jaber, dijo que era un paso en la dirección correcta. Hemos avanzado, pero aún nos queda mucho por hacer. Ya saben lo que queda por acordar. Y saben que quiero que alcancen la máxima ambición en todos los puntos, incluido el capítulo de los combustibles fósiles. Las naciones participantes se expondrán ahora a los Emiratos Árabes Unidos sus reflexiones en medio de llamamientos al multilateralismo y la colaboración. A medida que la cumbre llega a su fin, también lo hacen los actos periféricos en los numerosos pabellones de la Expo City de Dubái. Y hubo felicitaciones para Azerbaiyán por su elección como sede de la COP29 del año que viene. Todas las miradas estarán puestas en la ciudad anfitriona y en la lucha mundial contra el cambio climático. Las negociaciones de la COP28 continuaban sin interrupción en la madrugada de este martes en torno al compromiso propuesto por el presidente emiratí, un acuerdo que ha sido ampliamente rechazado por los países por su falta de ambición sobre la salida de los combustibles fósiles. Este texto es insuficiente. Hay elementos que no son aceptables. Es una decepción. Falta completamente el elemento de urgencia para sustituir y reducir los combustibles fósiles en el sector energético en esta década crítica. El lenguaje sobre el carbón contradice las políticas energéticas de la Unión Europea y permite nuevas centrales eléctricas de carbón. A pesar de la presión de muchos países para que el acuerdo final incluya un texto sobre la reducción de combustibles fósiles, el escrito presentado solo incluía una lista de acciones que los países podrían emprender. Arabia Saudí y otras naciones productoras de combustibles fósiles se han opuesto y finalmente lo que estamos viendo es un lenguaje que solo habla de reducir el consumo y la producción de combustibles fósiles. Es inaceptable. Nosotros como sociedad civil rechazamos el texto porque ya estamos viviendo una emergencia climática. Los defensores del clima critican el borrador del acuerdo de la COP28 y consideran que supone dar marcha atrás respecto a propuestas anteriores. Putin exhibe 2 nuevos submarinos nucleares rusos. El presidente ruso Vladimir Putin asistió al izado de banderas en los astilleros de Sevmaz, en el noroeste de Rusia. Afirmó que la labor para fortalecer el poderío naval de Rusia sin duda continuará. Anunció que en los próximos años en Sevmaz serán votados y entregados a la Armada otros 3 submarinos estratégicos de la clase Borei A.
Pondremos definitivamente en práctica todos nuestros planes para la construcción de submarinos y buques de superficie. Reforzaremos la preparación para el combate de la Armada de Rusia y nuestro poder naval en el Ártico, en Extremo Oriente y en los mares Negro, Báltico y Caspio. Las zonas estratégicas marítimas más importantes del mundo. El emperador Alejandro III está armado con 16 misiles balísticos intercontinentales Bulava con ojivas nucleares. Esta base de la OTAN está a tan solo 150 kilómetros al oeste de la frontera con Rusia. 3.200 soldados montan guardia permanentemente tras la invasión rusa de Crimea en lo que fue una antigua base militar soviética. Tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, este destacamento recibió tropas de Estados Unidos. En principio, 80 soldados de la batería estadounidense del batallón de la Brigada de Incendios. La base de la OTAN está equipada con 4 unidades de sistemas de cohetes de artillería de rápida capacidad de desplazamiento. Los conocidos como HIMARS son uno de los productos estrella de la industria armamentística estadounidense que intenta vender a sus aliados. Tienen un alcance de hasta 300 kilómetros. En tiempo de paz, nuestro propósito es disuadir. Mostrar que si nos muerden, mordemos. Este es nuestro objetivo en tiempos de paz. Pero como Estonia va a tener sus propios sistemas HIMARS en 2025, los estadounidenses nos entrenan con estos sistemas desde ahora, aunque no tenemos los HIMARS todavía. Esta antigua base militar soviética es ahora la mayor instalación militar de la OTAN en Estonia. Tiene el objetivo de enviar un mensaje claro, que los aliados occidentales no permitirán que Europa sea desestabilizada. Sin noticias del paradero exacto del líder opositor ruso Alexei Navalny. Por el momento se sabe que ya no está en la prisión número 6 de la región de Vladimir, donde cumplía su condena desde junio de 2022, y que ha sido trasladado a otra cárcel. Pero su ubicación exacta se desconoce, según los colaboradores del político, que cumple una condena de casi 30 años de prisión. El pasado 7 de diciembre, Navalny pidió desde la cárcel votar contra el presidente ruso Vladimir Putin en las elecciones de marzo de 2024. Golpe al narcotráfico. Las operaciones llevadas a cabo en 42 países y lideradas por la Armada colombiana han concluido con la incautación de 195 toneladas de cocaína y 176 toneladas de marihuana, entre otras drogas. Esto es fruto de la campaña naval Orión 12. El objetivo de este vasto dispositivo internacional era neutralizar la amenaza común del narcotráfico y así negar el uso del mar a los criminales. Según datos de la ONU, en 2022 el 90% de la cocaína incautada en el mundo fue transportada por vía marítima. El fútbol profesional ha quedado suspendido de manera indefinida en Turquía tras el puñetazo que recibió Halil Umut Melaj al final del partido que disputaron el Ankaragücü y el Rizespor en Ankara en el marco de la Superliga turca. La agresión fue calificada de inhumana por el presidente de la Federación de Turquía de Fútbol. Se han puesto en marcha todos los procedimientos penales oportunos contra los instigadores y los responsables de este ataque inhumano en coordinación con nuestro gobierno. Lamentablemente, este ataque es muy desafortunado y vergonzoso para el fútbol turco. Creemos que el fútbol turco no se merece esto y decimos, basta ya, es suficiente. El agresor es el presidente del Ankaragücü, Faruk Koca, quien propinó un puñetazo en la cara al árbitro. Koca fue detenido, está acusado de insultar a un funcionario público. El árbitro fue hospitalizado con una leve fractura facial. El ministro del Interior le ha visitado en el hospital y el presidente turco Erdogan ha condenado el ataque y ha llamado al árbitro, a quien ha deseado una pronta recuperación. Los partidos de la Liga Griega de Fútbol se celebrarán a puerta cerrada hasta el próximo 12 de febrero para frenar la violencia ultra.
La medida podrá aplicarse también a los partidos europeos que disputarán en casa los equipos griegos. No permitiremos que continúe esta paradoja. Millones de aficionados pagando el precio por el comportamiento criminal de minorías morbosas. Es imperativo poner fin a las acciones delictivas de bandas organizadas que de vez en cuando descubren el voleibol o el balonmano, infectando también a los deportes de aficionados. Las restricciones se han precipitado después de que la semana pasada un grupo de seguidores del Olympiacos se enfrentara con la policía en Atenas, en unos altercados en los que un agente resultó herido de gravedad al ser alcanzado por una bengala. Tras más de una década parado, el servicio nocturno entre París y Berlín arrancó de nuevo este lunes después de que los trenes nocturnos hayan ganado popularidad entre los europeos que buscan reducir su huella de carbono. Los operadores ferroviarios nacionales de Alemania y Francia han puesto en marcha esta ruta que dejó de funcionar en 2014 por la baja demanda. En principio habrá 3 salidas entre Berlín y París por semana, aunque está previsto que la frecuencia aumente a un tren por día a partir de octubre de 2024. Hasta aquí el informativo de este martes. Gracias por seguirnos, por todos esos pulgares hacia arriba que ayudan a que la información llegue a más personas y por estar pendientes de todas nuestras notificaciones. Ya saben que les mantenemos informados durante toda la jornada en nuestra emisión en directo, nuestras redes sociales y nuestra web. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán las protestas en Chile contra la situación que se vive en Gaza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.